Bienvenidos a la Torá, a la luz de Yeshua. Bien, shalom hermanos, bendiciones para todos. Hoy vamos a tocar un tema con base en una inquietud de un hermano y es si Yeshua es comunista. Eso es lo que vamos a tocar el día de hoy. Vamos a mirar un poco a través de la palabra que encontramos al respecto. Y es importante entender que el reino del Mesías va más allá de las ideologías humanas. Eso es importante. Este es un tema supremamente importante porque con frecuencia se utilizan categorías políticas modernas para interpretar a Yeshua. Sin embargo, el comunismo, el capitalismo, el liberalismo o el conservadurismo son sistemas desarrollados muchos siglos después del siglo I. La pregunta correcta no debería ser si Yeshua era comunista, sino si sus enseñanzas coinciden con los principios fundamentales del comunismo. Así que desde una perspectiva del judaísmo de la época y del contexto histórico de la Torá, la respuesta es que Yeshua no fue comunista, aunque sí denunció la injusticia, defendió al pobre y confrontó el abuso del poder. Ahora, ¿era Yeshua comunista? Es la pregunta. Un estudio desde la Torá, desde los textos de la Brit Hadashá y desde el pensamiento judío nos empieza a abrir el panorama y ver a través de la palabra que no es así. Un ejemplo de ello lo tenemos en Juan 18, versículo 36, donde nos dice allí, mi reino no es de este mundo. Aquí está hablando el Mesías y está diciendo, mi reino no es de este mundo. Entonces, esta sola declaración ya establece una enorme diferencia, porque el objetivo de Yeshua nunca fue crear un sistema económico, sino establecer el reino del Eterno acá en la tierra. Así que primero entendamos qué es el comunismo. El comunismo clásico fue desarrollado principalmente por Karl Marx y Friedrich Engels, y ellos sostienen varios principios. Uno de ellos es la eliminación de la propiedad privada, la abolición o aboler las clases sociales, control colectivo de los medios de producción, el Estado o posteriormente la comunidad administra los bienes, rechazo de la religión como autoridad, o sea, la religión es el opio del pueblo, dicen ellos. Transformación social mediante la lucha de clases, ¿sí? Es los puntos que ellos llevaban y enfocaban en el momento en que hicieron esto. Ahora, comparemos esto con las enseñanzas de Yeshua, porque si dicen algunos que Yeshua era comunista porque defendía a los pobres y iba en contra de los ricos, miremos desde la óptica del Mesías Yeshua y los pasajes de la palabra, ¿qué enseñó verdaderamente el maestro? Recordemos que el comunismo o las corrientes políticas fueron mucho más allá después del siglo I, en el caso del Mesías. Así que Yeshua abolió la propiedad privada con base en lo que nosotros estamos mirando anteriormente. Bueno, no, él nunca enseñó eso. De hecho, en Lucas 19, versículo 8, habla de Zaqueo y dice que Zaqueo allí que daré la mitad de mis bienes. Ahora, observemos algo muy interesante en este pasaje de Zaqueo y de la conversación que tuvo con Yeshua con respecto a Lucas 19, verso 8. Él no entregó todos sus bienes y Yeshua tampoco le exige hacerlo. Lo importante era el arrepentimiento del corazón que estaba invitando Yeshua a Zaqueo. Y Zaqueo dice, daré la mitad de mis bienes. Pero el maestro nunca le dice, tienes que darlos todos. ¿No? Ahora,
Mateo 19, versículo 21. En este pasaje, Yeshua le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el reino y ven y sígueme. Aquí nos habla del joven rico y le pide vender todo. Ahora, ¿por qué le pide vender todo? Porque ese era el ídolo de ese hombre, no porque esa fuera una ley universal de decir, vende todo porque yo tengo un pensamiento comunista, entonces tienes que venderlo todo. No, este hombre tenía un problema. ¿Y su ídolo cuál era? La riqueza. Y el maestro le dice, no, mira, vende todo, sé libre de esto, dalo a los pobres y empiezas tú a obtener grandes tesoros en el cielo. Y sígueme, vas a tener un gran tesoro si me sigues. Todos sabemos la respuesta, este hombre no lo quiso hacer, ¿cierto? Y siguió su camino. Otro pasaje importante está en el libro de Hechos. En Hechos, capítulo 5, versículo 4, Pedro le dice a Ananías, ¿no era tuya antes de venderla? Aquí estamos hablando de algo que Ananías tenía que vender. ¿Y vendida no estaba en tu poder? Miren que este versículo destruye la idea de que existía un comunismo obligatorio en la congregación primitiva, porque Pedro está reconociendo que era su propiedad, que era su decisión venderla y seguía siendo su dinero, ¿sí? Así que el pecado de este varón, de este hombre, de esta familia, Ananías, no fue conservar sus bienes. Su pecado fue mentir, porque era de él, era su propiedad, era su decisión venderla, era su dinero. El problema del cual fue mentir. Y entonces recae el castigo, ¿sí? Y todos sabemos que el castigo de estos hombres, ¿cuál fue? La muerte. Y aquí aparece un principio fundamental del pueblo judío. La Torá reconoce la propiedad privada. La Torá no está llevada ni tiene lentes de comunismo, porque uno de los 10 mandamientos dice, no codiciarás la casa de tu prójimo. Si no existiera propiedad privada, este mandamiento no tendría sentido, porque ¿quién va a poder codiciar algo si es de todos y a la vez de nadie? ¿Sí? Entonces aquí estamos viendo que definitivamente la Torá respeta la propiedad privada, ¿sí? Esto hace parte dentro de los 10 mandamientos. Otra pregunta que podemos hacer con respecto a este tema, ¿los creyentes compartían todo? Sí, encontramos pasajes de la palabra donde dice que sí, pero ellos lo compartían voluntariamente. Entonces no podemos pensar o creer que porque ellos compartían las cosas tenían una óptica o un pensamiento comunista. ¿Sí? En el libro de Hechos, capítulo 2, verso 44 y 45, dice allí, vendían sus propiedades y las repartían según la necesidad. Muchos incluyen que eso era comunismo con respecto a este pasaje, pero no exactamente. Hay una enorme diferencia de el comunismo, que es obligación del sistema, y el libro de Hechos, que nos muestra que hay una generosidad nacida del Espíritu del Santo. Una nace del Estado y la otra nace del amor de querer tener esa armonía entre hermanos y quererse ayudar. Hay un gran comentario de los sabios, de los rabinos, y ellos enseñan que la mayor forma de justicia o de sedacá es aquella que nace voluntariamente. ¿Sí? Maimónides, un gran comentarista de la palabra, escribió que la sedacá, ¿cierto? Los actos de justicia pierden valor moral si se hace únicamente por obligación externa. Y su énfasis está en formar un corazón justo y una sociedad responsable. Así que la palabra nunca enseña
que el Estado deba quitar los bienes para retribuirlos indiscriminadamente. En cambio, si exige, ¿qué exige la Torá? Dar el diezmo, exige ayudar al pobre, dejar las esquinas de los campos para los mendigos, habla del año sabático, del año del descanso, habla del jubileo, y todo esto limita la acumulación egoísta sin eliminar la propiedad. Entonces la palabra en ningún momento tiene unos lentes de comunismo. Ahora, Yeshua estaba contra los ricos, porque vemos y dicen que en muchos pasajes Yeshua atacaba a los ricos. ¿Yeshua estaba contra los ricos? Bien, no, no es así. No estaba contra los ricos, estaba contra el amor al dinero. Y eso es diferente. En Primera de Timoteo, capítulo 6, Pablo dice y habla que la raíz de todos los males es el amor al dinero. No dice el dinero, él no dice el dinero, ¿sí? Sino la raíz de todos los males está ¿qué? En el amor al dinero. El problema no es el dinero, el problema es el amor que yo le pongo al dinero y lo entrono en mi corazón. Abraham era inmensamente rico, ¿sí? Y era amigo del Eterno. Entonces estamos viendo que las riquezas deben trabajar en función de mí y yo no en función de las riquezas. Porque cuando yo trabajo en función de las riquezas, entonces estoy levantando un ídolo, ¿sí? Para mi vida. Job era extremadamente rico. De hecho, lo vemos cuando el Eterno vuelve y para a Job después de toda la lucha, dice que le dio el doble de todo lo que tenía, ¿sí? José de Arimatea era rico y era discípulo de Yeshua. Si el Mesías hubiese sido comunista, le hubiese dicho a este hombre, venga, necesitamos organizar esto porque tú tienes mucha riqueza y aquí hay muchos pobres. No, José de Arimatea era rico y era discípulo del Mesías Yeshua. Nicodemo era un dirigente importante y también siguió al maestro. Así que el problema nunca fue la riqueza, el problema fue la idolatría a ella. Ahora, ¿Yeshua estaba contra el gobierno? No. Él criticó gobiernos injustos, como lo hicieron Moshe, como lo hizo Samuel, como lo hizo Isaías, como lo hizo Jeremías, como lo hizo Amós. Todos confrontaron al poder y eso no los convierte en revolucionarios políticos, los convierte en profetas porque cada uno de ellos habló en su momento determinado y profetizaron ciertas cosas para con esos gobiernos y se cumplieron muchas cosas de ellas. Mateo 22, versículo 21, habla, ¿sí? El maestro allí dice, dad al César lo que es del César y al Eterno lo que es del Eterno. Si hubiera sido revolucionario, el Mesías Yeshua, un revolucionario político, no habría dicho esto. Él hubiese dicho, no paguen impuestos, porque yo no estoy a favor de estas cosas, no paguen impuestos. No, todo lo contrario. Vemos que el maestro dice, lo que es del César, démoslo, y lo que es del Eterno, cumplámoslo, ¿sí? Él no dijo, dejen de pagar impuestos, eso está mal, ¿sí? Él no dijo nada de eso. Romanos capítulo 13, en el Romanos capítulo 13, Pablo reconoce la autoridad civil, aunque gobernaba Roma, un imperio pagano, pero Pablo la reconoce. Entonces estamos viendo que los emisarios del Mesías Yeshua seguían el mismo patrón del maestro. Ahora, otra pregunta, ¿Yeshua promovía la lucha de clases? Porque vemos que atacaba algunas clases dentro del pueblo y a otras no. ¿Sí? Entonces, ¿él promovía la lucha de clases? No, miren que no. Marx, este hombre que levantó el comunismo, Marx decía que la historia avanza mediante la lucha de clases. ¿Sí? Y Yeshua decía, ama a tus enemigos. Miren que es exactamente el principio contrario. Este hombre
Marx decía, la historia avanza mediante la lucha de las clases, tenemos que levantarnos y ser revolucionarios. Pero el maestro dice, no, amemos a nuestros enemigos. Y entonces aquí estamos viendo que es exactamente todo lo contrario. Nada se parece del pensamiento del maestro al pensamiento de estos hombres que levantaron las ideologías políticas. Ahora, ¿qué hacía con los pobres? ¿Sí? El maestro, ¿qué hacía con los pobres? Los levantaba. Muchos pasajes nos hablan que los levantaba. Los promovía, los promovía a que salieran de sus corazones el resentimiento, ¿sí? Él no quería infundir resentimiento en la población, sino que él promoviera una restauración, una sanidad, a que perdonaran, a que dieran con dignidad, ¿sí? Así que los integraba nuevamente al pueblo, él nunca los sacó del pueblo. Y nosotros estamos viendo que aquellos que tienen esa ideología y ese pensamiento busca sacarlos de una u otra forma del pueblo. Hablemos pueblo como toda la sociedad, ¿no? Deuteronomio 15, en el capítulo de Deuteronomio, capítulo 15, la Torah ordena ayudar al pobre, pero nunca fomenta odio hacia el rico. Nunca fomenta odio hacia el rico. De hecho, el maestro y la palabra, y el mismo maestro y en la palabra nos dice, en medio de ustedes siempre van a tener pobres. Entonces, si él tuviese un pensamiento así, lo más lógico sería decir, no, no pueden haber pobres en medio de nosotros. Necesitamos que todos estemos iguales. ¿Sí? Entonces aquí estamos viendo, hermanos, que el reino del Eterno no es un sistema económico. Cuando nosotros quieren meternos ideologías políticas a través de la palabra, tenemos que entender que el reino del Eterno no es un sistema económico. ¿Sí? Lucas capítulo 17 dice que el reino del Eterno está entre vosotros. Así que es un gobierno espiritual, pero no un partido político, no un pensamiento político. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque cuando quieren tergiversar la palabra, meten la palabra dentro de un partido, dentro de un pensamiento político. Y eso es un gran error. Porque aquí la Torá, la palabra, los textos, los profetas nos hablan de un gobierno espiritual, no de un gobierno o de un partido político terrenal. Son dos cosas completamente diferentes. En los textos de Pirkei Avot, Mishnah 2 nos habla allí y nos dicen que es bueno unir el estudio de la Torá con el trabajo. Los sabios dicen que es muy bueno unir el estudio de la Torah con el trabajo. Así que los sabios nunca han promovido una sociedad sin propiedad. Al contrario, el trabajo era considerado santo para que se desarrolle la persona, ¿sí? En la Torah oral, en el Talmud, nos enseñan en uno de los tratados y dice que el que no enseña un oficio a su hijo, le enseña a robar. En Kiddushin 29a dice esto, que todos los padres están obligados a enseñarle un oficio a su hijo, porque si no le enseñan un oficio, le están enseñando a robar. Y en nuestras naciones, por lo general, si la persona no tiene una carrera específica, no es nadie. Y en el pueblo estamos viendo que es completamente todo lo contrario. No quitándole la importancia, por supuesto, a la persona que se prepara en una universidad. No, está muy bien, ¿sí? Pero los sabios dicen, muy bueno que se preparen y que estudien, pero el hijo debería aprender un oficio. Porque si no aprende un oficio, le están enseñando a robar, porque en el momento en que no tengan cómo desarrollar su profesión y no sepa un oficio, va a tener un gran problema. Creo que eso lo vimos muchísimo en los tiempos del COVID. Muchos profesionales que nunca habían desarrollado ningún oficio
solo se habían desarrollado en su parte profesional y no tenían ningún oficio, tuvieron grandes problemas, ¿sí? Así que la responsabilidad personal es parte del diseño divino. Es parte del diseño divino. ¿Qué decía la palabra acerca de ayudar? Miren que en Mateo 25 nos habla y nos dice dar al hambriento. En Mateo capítulo 25 habla allí y dice que debemos dar al hambriento, vestir al desnudo, visitar al preso. No porque el gobierno obligue, sino porque el Eterno es quien transforma el corazón para hacer estas obras de caridad. Así que cuando nos venden estos pensamientos y estas formas políticas de que se tiene que dar al hambriento, de que no, hay que vestir al desnudo, hay que visitar al preso, pobrecitos todos estos, no están diciendo nada nuevo, está en la palabra. Pero tenemos que hacerlo con una transformación del corazón. Ahora, pensemos y miremos un poco el jubileo. Todos entendemos qué es el jubileo, ¿cierto? Y el jubileo tampoco era comunismo, porque a veces algunos piensan que el jubileo o el yobel es comunismo. Y muchos citan Levítico 25, ¿sí? Para respaldar acerca del comunismo en la palabra y no es así. Porque el jubileo no eliminaba la propiedad, sino que la restauraba. Cada familia volvía a su heredad. La tierra seguía perteneciendo al Eterno, como dice Levítico 25, verso 23, y las familias eran administradoras de la porción que el Eterno les había asignado. El propósito era impedir una pobreza permanente y una concentración indefinida de tierras, no abolir la propiedad privada. Esto no está aboliendo la propiedad privada. O sea, ¿qué fue lo que Yeshua realmente confrontó? Miren que Yeshua habló contra la hipocresía religiosa, contra la corrupción, contra la opresión de los débiles, contra la avaricia, contra la injusticia, contra el abuso del pobre. Habló del amor al dinero y habló del orgullo. Y esto incomodó tanto a algunas autoridades religiosas como a ciertos poderosos civiles de la época, pero también recibió el apoyo de personas influyentes dentro del pueblo como Nicodemo y José de Arimatea, que era un hombre muy rico. Su confrontación era moral y espiritual, no una campaña para sustituir un sistema económico por otro. Así que desde una perspectiva del Mesías, desde la visión del judaísmo del Mesías Yeshua, vemos que él vino a restaurar el reino prometido por los profetas. Y la Torá ya contenía principios de justicia social. Así que la Torá nos habla de proteger al extranjero, la viuda y el huérfano, como está escrito en Deuteronomio 24, 17 y 22. Nos habla de dejar parte de la cosecha para los necesitados, como está en Levítico 19, 9 al 10. Nos habla también de prestar sin endurecer el corazón, como está en Levítico 15, 7 al 11. Nos habla de tratar con dignidad al trabajador, como está en Deuteronomio 24, 14 y 15. Yeshua profundizó estos principios llamando a una obediencia que nace de un corazón transformado por el Eterno. Así que la evidencia de la palabra e histórica no respalda la idea de que Yeshua fuera comunista, porque él no enseñó la abolición de la propiedad privada en ningún pasaje. Él no promovió la lucha de clases, no invitó a eso. No buscó que el Estado controlara la economía, nunca miró esto. No rechazó toda autoridad civil, él tampoco hizo estas cosas. No predicó una revolución política, porque su reino no es de esta tierra. Sí enseñó una justicia radical basada en la Torá, una generosidad voluntaria y la defensa del
oprimido y la denuncia del pecado y de la corrupción, y su misión fue anunciar el reino del Eterno y llamar a todas las personas, ricas y pobres, gobernantes y pueblo, al arrepentimiento y a la fidelidad al Eterno. Esto sí lo hizo el maestro, pero él nunca quiso sembrar un pensamiento ni un corazón frente al pueblo enfocado hacia el comunismo o hacia una ideología política, ¿sí? A ninguna de estas cosas él quiso hacerlo. Él no buscó ni comunismo, ni capitalismo, ni ninguno de los ismos, sino que él buscó establecer el reino del Eterno. Por eso es importante que nosotros, cuando miremos estos tipos de conductas y estos tipos de pensamientos, veamos que los textos de la palabra no están enfocados a un gobierno terrenal, están enfocados a que se va a establecer un gobierno celestial. Y eso es lo importante, y bajo esa óptica es que nosotros tenemos que mirar los textos de la Torá para no desenfocarnos. Claro, hay principios, hay mandamientos para estos planos terrenales, pero el enfoque del Mesías Yeshua nunca fue establecer un gobierno terrenal ni levantarse por encima de los gobernantes que estaban en su momento aquí. Su llamado y sus principios cuando llegó a esta tierra nunca fueron esos. Entonces ahí tenemos que mirar varias cosas y podemos ver a la luz de la palabra que no es así. Así que el Eterno nos ayude para que nosotros no nos dejemos permear por estos tipos de pensamientos que quieren enfocar la palabra y enfocar al maestro en ideologías humanas, las cuales él no vino a ser parte ni buscó que otros vinieran a ser parte, sino él vino a establecer el reino de los cielos. Como dijo al principio de su discurso, el reino de los cielos se ha acercado. Eso fue lo que vino el maestro a establecer aquí.